Qué hermoso, ¿verdad? Vernos el primer día del año, el primer día, 1 de enero 2023. Qué cosa. Pues bienvenidos sean, ya pueden tomar su asiento, muchas gracias. Sean bienvenidos a este año 2023. Bueno, ahora los niños pueden pasar a su clase con sus maestras. Muchísimas gracias por atenderlos. Gracias por procurar para ellos cosas magníficas. Tan solo la palabra, ¿verdad? Tan solo la palabra de Dios. Pues muchísimas gracias por estar aquí conectados. Los recibimos también. Gracias por seguirnos. Y bueno, sabemos que están en familia, que están algunos de viaje, pero igualmente les saludamos, que reciban muchas bendiciones para este año que está comenzando. Así es que sean bienvenidos. Y aquí estamos muy contentos en todo lo que es pues la reunión. Así es que los esperamos próximamente. Y bueno, pues vamos a tener nuestra Santa Cena. Habíamos dejado prácticamente por mucho tiempo el no tomar la Santa Cena juntos. De repente tuvimos por ahí por noviembre la visita del pastor Steve, pues también compartir la Santa Cena, pero no estábamos todos. Y hoy, bueno, aunque sí nos faltan muchos, pero si allá en casa tienes los elementos, ya sabes, jugo de uva, una galleta que no tenga levadura como las habaneras, puedas también seguirnos. Y aquí podemos pasar los elementos. Si me ayudan, Ujieres, por favor, muchísimas gracias por estar de esta manera ayudando, sirviendo. Qué bueno es comenzar el año sirviendo, ¿verdad? Claro, ese amén me gustó, salió del corazón. Qué hermoso tiempo también para poder comenzar un año juntos y poder compartir la Santa Cena. Y ustedes saben que para nosotros es muy especial compartirla, porque tú puedes estar en casa solito y tomar la Santa Cena y es correcto, está bien, bíblicamente es correcto. Pero es mejor cuando hay un grupo, puede ser una familia, puede ser un grupo de familias, puede ser una congregación. Y eso es lo que queremos empezar este año, reconociendo y recordando. A mí la Santa Cena lo que me ayuda es a recordar la obra de Jesús y no olvidarme de la obra que Él hizo en esa cruz. Y por eso leemos 1 Corintios 11, en donde el apóstol Pablo, que es el quien inspiró el Espíritu Santo para escribir esta epístola, 1 Corintios, el apóstol Pablo tuvo una revelación. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, él no estuvo junto con los discípulos que después fueron, muchísimas gracias, que después fueron invitados en esa cena, la última cena del Señor aquí en la tierra con sus discípulos. Y después ellos, los discípulos, se convirtieron en apóstoles. Y tiempo después el Señor tocó a Pablo, que era Saulo. Muchas gracias. Yo creo que la mitad. Bueno, con esto está bien. Gracias. Era Saulo y él tuvo esta revelación al escribir esto. Fíjate, dice en 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Hacer esto en memoria de mí. Y después dijo en el verso 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. Y de nuevo dice: en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
que venga por segunda vez aquí a la tierra, ya no va a venir en la forma que vino, sino va a venir para redimir a su pueblo, traerlo hacia el Padre, y será el cierre de un tiempo en el Señor. Pero para nosotros queda instituida esta acción que hacemos. Y si ven, podemos ver que hay acciones de gracias, porque Jesús, habiendo dado gracias, lo partió, ¿verdad? Entonces, acciones de gracias. Y también reconocer, traer a memoria las cosas que Él hizo en la cruz. Y tercera cosa importante, renovar en nuestro corazón, en nuestra mente, en qué pacto estamos con Dios. Ya no es el pacto adánico, ya no es el pacto mosaico ni de Abraham, tampoco el davídico. Estamos en el pacto de la sangre de Jesús. Y por eso es que vamos a recordar en estos tiempos, y si nos sigues allá en casa también, por favor, con tu jugo de uva, tu pan. Ya todos tienen sus elementos, ¿verdad? Ya todos, ok. Entonces ahora sí vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Y Señor, quiero darte gracias por esta oportunidad, Señor, igualmente del primer día del año, poder compartir, Señor, el pan con mis amados hermanos, Señor, que amo tanto, que mi corazón está con ellos también, Señor, y este tiempo, Señor, nos sea para que tu gloria allá en casa de los que nos están siguiendo en línea y aquí mismo en el salón, Señor, tu gloria se derrame y nos traiga, Señor, convicción profunda, Señor, de corazón, así como lo escribió Pablo, que cayó en una convicción de lo importante que era este momento, Señor, y lo hacemos con respeto, lo hacemos con reverencia, lo hacemos, Señor, con entendimiento, lo hacemos, Señor, no por costumbre, sino porque entendemos, Señor, en profundidad lo que tú nos dices. Señor, que sea tu sangre preciosa la que nos lave una vez más, Señor, de pensamientos, emociones, sentimientos, intenciones, Señor, acciones, palabras que hemos dicho, que hemos proferido, que hemos alcanzado, Señor, a decir, pero Señor, sean lavadas nuevamente, Señor, con la sangre de Jesús, la sangre del Cordero Santo, en la que tenemos este pacto. Y hoy lo traemos, Señor, a memoria. Y nos recordamos de ello. Y te damos toda la gloria a ti, Señor. Purifícanos una vez más, Jesús. Purifícanos y lávanos. Y toma el pan entre tus manos. Y Señor, quiero darte gracias por el pan que nos das diariamente, el que nos mantiene, Señor, físicamente sanos. Gracias por ese pan, pero también gracias, Señor, por el pan que es tu palabra, Señor, la palabra que llena nuestro espíritu, que nos alimenta, Señor, en el espíritu y en el alma, Señor, y que dándote gracias, Señor, por este pan, Señor, que ahora lo partimos entre nuestros dedos y lo comemos, Señor, trayendo a memoria esa obra que tú hiciste por nosotros, esa palabra, Señor, que hoy vive en nuestros corazones. Gracias, Jesús. Puedes tomar del pan, puedes comer el pan. Señor, también tomaste la copa con tus discípulos y al levantarla dijiste, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y Señor, ese pacto lo reafirmamos, Señor, lo renovamos esta mañana, el primer día del año, Señor, renovamos ese pacto contigo y no nos apartamos, no nos apartaremos, Señor. Tomamos, Señor, de este jugo de uva, recordando y rememorando, Señor, la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor, gracias por esta evidencia, Señor, que nos dejas. Puedes tomar de la copa.
Y permanece un momento así. En lo que el Señor va haciendo su obra dentro de nosotros de purificación. Gracias, Jesús. Te alabamos y te damos toda la gloria, Señor. Y gracias, Señor, por hacernos partícipes, Señor, del reino, de tu palabra, de tus milagros. Gracias, Jesús, por redimirnos hacia el Padre, por lavarnos y permanecer así puros, aun cuando estamos en el mundo y aun cuando somos hombres todavía, Señor, que cometemos errores. Pero aún en ti, Señor, confiamos y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues bueno, pueden ayudarnos a recoger los vasitos. Muchas gracias. Te lo paso mejor. Gracias. Qué gusto me da verlos este primer día del año. Generalmente es muy familiar, pero igual estamos en familia, ¿no es cierto? Los que tenían compromisos los están atendiendo, pero nosotros tenemos esta oportunidad de estar juntos nuevamente. Y este primer mensaje del año es importante, no porque otros mensajes no lo sean. Y no me gustaría que te quedaras con esa idea o esa impresión de que es el más importante. No, no lo es. Es importante al igual que todos los demás mensajes a lo largo del año, pero lo cierto es que hay expectativa y podemos buscar en el Señor que haya esa directriz a lo largo de todo el año para que podamos saber de dónde o hacia dónde el Señor quiere que esté orientada esta congregación. Y esa es buscando en el corazón de Dios, buscando cuál sería esta directriz y ayudándome en esto que les estoy platicando, de que pueda ser como la guianza o como la calzada trazada, aunque se está construyendo cuando caminamos, pero el trazo de esa calzada, yo buscaba en el Señor el mensaje y Él me puso en mi corazón, esta parte se llama perseverar en la fe. Y es algo tan importante y vamos a revisar varios aspectos importantes de la palabra y por eso quiero que me acompañes, ayúdame a ir con tu Biblia a Judas. Es justo el libro antes de Apocalipsis, que sabes que es el último libro de la Biblia. Bueno, es Apocalipsis el último, el penúltimo es Judas y el antepenúltimo es tercera de Juan, segunda de Juan, y así va regresivamente. Y vamos a leer, fíjate que Judas es un libro de un solo capítulo. Y siempre les digo, cuando quieres comenzar a leer la Biblia o tienes dificultad para estar leyendo, puedes leer estas epístolas, puedes leerlas en una sola tarde, acabaste un libro y te puedes festejar, leí todo un libro. Y créanme, es importantísimo porque sientes que estás avanzando, ¿no? Es importante cuando sientes tracción, ¿no?, en lo que estás haciendo. Y bueno, pues puedes leer Judas ahorita que llegues a casa. Es más, antes de que llegues a casa la pudiste haber terminado. Y vamos a leer en Judas del verso 20 al verso 25. Y pongamos atención en lo que aquí está escrito, porque hay una exhortación a los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí?
Amén. Igual allá en casa, en los que nos están escuchando en línea. Dice el verso 20: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Podemos decir amén a esta palabra, que es en donde está inspirada por el corazón de Dios para las cosas santas que el Señor nos está llamando. Y me gusta tanto esta porción de la palabra porque nos da una directriz tan clara que aún mi coco duro lo puede entender. Aún mi razonamiento no tan elevado, no tan crecido, puedo entender cuál es la voluntad de Dios. Y que esta entonces sea la voluntad de Dios para este año 2023, no solamente personal, sino también familiar y congregacionalmente. Porque fíjate, vamos a leer nada más otra vez los versos, ya no hasta el fin, nada más del 20 al 23. Dice: pero vosotros, amados. Y empieza el Señor diciéndonos amados, como lo leíamos al principio también, ¿no? Vosotros sois míos, yo los redimí, mío eres tú, dice en Isaías. Bueno, aquí también te dice amado. Amado de Dios, amada de Dios, el amor de Dios manifiesto en nuestras vidas una y otra vez, diariamente, mes con mes, año con año, haciendo que ese amor sea palpable. Y dice: pero vosotros, amados, ¿qué tenemos que hacer? Edificarnos sobre nuestra santísima fe. Qué tremenda directriz el Señor nos dice qué tenemos que hacer. A veces como hijos de Dios, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y yo recuerdo eso porque a mí me pasó, yo lo viví. Y en aquellos primeros años que conocí a Jesús, yo decía, bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Y bueno, pues sí, orar y leer la palabra. Pero fíjate que al llegar a este punto, sabes, y te dice claramente la palabra por dónde tienes que transitar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Edificarnos en la fe. Hace poquito, bueno, y por cierto, la última vez que nos reunimos del año pasado fue en la comida de fin de año. Y eso porque se cruzó Navidad, que justo cayó así como hoy es primer día del año. Hace 8 días era Navidad. Y eso lo tomamos más para hacer la reunión familiar, hacer esa unidad familiar. Pero en aquella última reunión que estaban todas las mesas, traté de acercarme a todas, no pude, la verdad, acercarme a todas, pero en una mesa estaba compartiendo cómo es nuestra fe. Y al momento en que el Señor nos crea en el vientre de nuestra madre, el Señor nos crea como somos, con nariz, con ojos, con orejas, con brazos y piernas. Pero también dentro de ese vientre, el Señor, en la formación de cada uno de nosotros, Él fue incorporando mucho más cosas de las que podemos pensar que nada más son corpóreas o son físicas, sino que Él también nos dio un carácter. Ayer recordábamos con mis papás así del carácter que tenía, me decían el carácter del Pato Donald, porque era un enojoncito y así, con mis cejas siempre así, como enojado. Me acuerdo perfecto que justo una Navidad mi papá, bueno, porque sabíamos que Santa Claus no estaba ahí en casa, siempre eran mis papás y era el niño Dios.
Y entonces nos regalaban juguetes y todo eso. Y mi papá me regaló un pato Donald igual, así fruncido el señor. Y yo, ¿por qué me regalas esto? Dice, así eres tú. Es todo un enojoncito, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya venía de ese carácter ahí desde el vientre de mi mamá. Algunos pueden ser muy alegres, otros dicharacheros, otros, bueno, de todos los caracteres y temperamentos, gracias, temperamentos claramente definidos. Y eso es lo que nos identifica, ¿verdad? Yo puedo ser de un temperamento o una combinación de temperamentos, una combinación de formas que me hacen único. Y hay cosas que me siguen enojando, pero ya no me pongo como el pato Donald. Ya soy más reposado, ya entiendo más las cosas, pero hay otras cosas que me pueden alegrar. Y así el Señor nos va formando, y dentro de esa formación, dentro del vientre, además el Señor no solamente pone cosas emocionales que nos distinguen, que somos, podemos llorar, podemos emocionarnos, podemos alegrarnos o entristecernos dependiendo de las circunstancias, sino que también pone elementos de esa parte del espíritu que hay dentro de nosotros desde que somos formados. Porque dice en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y que el Dios de paz os llene por completo en espíritu, alma y cuerpo. Entonces somos esas tres partes que son llenas, investidas de las cosas de Dios. Y dentro de todo eso que el Señor pone, que podría ser una lista bien larga, cada uno de nosotros podríamos estar escribiendo listas bien largas de qué es lo que puso el Señor dentro de nosotros. Esa parte en la que el Señor pone en el espíritu, puso una medida de fe. Y a lo mejor algunos pueden tener, pensando que esta es una copa, pueden tener esta medida de fe. Hay otros que pueden tener esta medida de fe. Y hay otros que tienen garrafón de 20 litros. Tú no puedes decir que no tienes fe. Tú puedes decir, yo tengo una fe pequeña, o yo tengo una fe ya muy grande. Pero todos tenemos fe. Salvo lo que justo aquí en Judas dice en los versículos anteriores, que habla de la apostasía. Y aún esos apóstatas, los que han negado a Dios, los que han dicho, ¿sabes qué, Señor? Habiendo conocido la verdad, habiendo conocido la salvación, te doy la espalda y me voy. Eso es apostasía. Tuvieron fe, pero esto para nosotros, ¿por qué? Y este es el mensaje. ¿Por qué el Señor nos llama en Judas a una exhortación de avivar la fe? Nos dice aquí claramente, edifica sobre vuestra santísima fe. ¿Por qué santísima? Porque cuando el Señor la puso dentro en nosotros, dentro del vientre de nuestra madre, y nacimos así, veníamos con la medida suficiente para que, para creer en Cristo Jesús. Para que cuando llegara el evangelio a tus oídos por primera vez, dijeras incipientemente y sin tanta seguridad. Yo he escuchado testimonios de que algunos les compartieron y, wow, sí, yo te recibo, Señor. Bueno, hay de diferentes maneras y no podemos juzgar que una forma y otra forma es correcta o no. Simplemente el evangelio llega a nuestra vida y en ese momento se busca que tengamos una respuesta. ¿Qué respuesta puedes tener para él? Decirle, sí, Señor, creo en ti. No entiendo qué estoy diciendo, no entiendo ni siquiera qué es orar, ni qué es alabar. Nunca he abierto tu palabra, pero con esa fe suficiente puedo decirte, sí, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador y renuncio a esa vida antigua y ahora busco una vida nueva contigo. Eso, mis amados, es fe. Eso es fe, y esa fe necesitamos ahora para este año 2023 caminar juntamente con Dios. Necesitamos la guianza y las fuerzas de Dios para poder transitar en esta vida, para poder andar en todo lo que nos espera.
hay muchas noticias que se anticipan y que están diciendo, ay, las cosas van a estar color de hormiga, van a estar difíciles y todo esto. Y si tú empiezas a escuchar todo eso y tu fe no está bien sostenida, como nos dice aquí, edificaos sobre vuestra fe. Si no estás afirmado en esa fe, empiezas a escuchar y ay, de veras, ¿verdad? Híjole, viene bien duro. Y aquello, ay, también, y allá por Europa, chalas, no. Y ahora por acá por América y por todos lados, y te empiezas a apocar, a venir a menos. Y eso no nos dice aquí la palabra, ¿es cierto? Porque continúa diciendo, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Después de que estamos edificando sobre la fe que el Señor nos ha dado, porque es de Él. Él puso esa fe en nosotros. Y a nosotros, por cierto, nos toca la tarea de sobreedificar. No dejarnos en la misma medida de fe con la que yo crecí con Jesús. Y transitando ahí década 1, década 2, década 50, década 60, con la misma medida de fe. Hombre de fe, mujer de fe, pues sí tienes, pero yo quiero esta medida. Y yo quiero que no se quede tampoco en esta, sino que vaya incrementando para que podamos entonces crecer. ¿Y cuál es mi tarea? Leer la palabra de Dios, de la cual sabemos que la fe viene y viene por el oír, ¿verdad? Dicen Romanos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero esta palabra ya no es, ahora ya hay Biblias audibles, ya puedes poner la Biblia que alguien esté leyendo por ti. Pero hace mucho tiempo que es a través de la lectura de la palabra, y a través de esa lectura se incrementa tu fe. ¿Cómo sabes que va incrementando? Porque es palpable que la palabra de Dios empieza a tomar espacio, empieza a cobrar dentro de ti confianza, seguridad, evidencia de que el Señor está contigo y de que tú estás con Él caminando tomado de su mano para las cosas santas y puras que Él quiere hacer. Y tú no te vas dando cuenta cómo se van descamando de tu vida las cosas que se van quedando atrás, y vas participando de las cosas santas que antes no podíamos antes de conocer a Jesús, mas hoy con Jesús podemos participar de todas sus bendiciones y palabras de proféticas que tenemos asignadas hacia nuestras vidas. Por eso esta cita de Judas es muy clara para mantener nuestra vida en la vida de Dios en nosotros. Y eso es lo que quiero que tengas en tu corazón muy claro. La vida de Dios es puesta dentro de nosotros. Imagínate, la verdad es que no hay razón, no hay capacidad, no hay inteligencia humana para poder entender lo que te estoy diciendo. Pero es una verdad que el Señor, sosteniendo inclusive con su mano todo el universo y más allá, también vive en nuestros corazones, dentro de nuestro corazón. Y por eso muchas veces aquí en la congregación, y bueno, si yo pudiera estar con ustedes en la semana, estaría así a la hora que estás en el examen, que estás sintiendo la presencia de Dios en tu corazón. Espérate, estoy resolviendo aquí la ecuación. Estás en una presentación ahí con el jefe o una venta importantísima y de repente, ¿te ha pasado? ¿Les ha pasado que de repente el Señor llama en esos momentos y tú puedes decir, Señor, no, me voy a desconcentrar en lo que estoy haciendo
A lo mejor estás piloteando un avión y te recomiendo no te desconcentres, por favor. O estas máquinas, estas grúas que suben materiales a los edificios, lo que sea que hagas. Pero no te distraigas de lo que haces, más en tu corazón reconoce la presencia de Dios. Porque es a través de la fe, ¿sabes?, que podemos tener esta o mantener la vida de Dios viva en nuestra vida. Parece un círculo de palabras, pero yo sé que me están entendiendo. Y para las cosas que el Señor quiere hacer con respecto a la fe, ahorita hay muchas cosas que hay que avanzar en estos versículos, pero quiero concentrarme en la fe porque es un elemento importante, di conmigo, importantísimo. Mi fe es importante porque es el vínculo, es lo que me vincula con Dios. Es la parte tanto consciente como inconsciente, es la parte que funciona en mi razón como la que no cabe en mi razón. Hay momentos en que mi entendimiento puede razonar, puede captar que hay algo, una función de Dios que está operando. Pero hay momentos en los que simplemente sé que está operando, pero ni siquiera sé. A ciencia cierta no puedo describirlo, no hay palabras para poder decir cómo está operando esa fe. Y necesitamos ser mucho más activos este año que comienza, este 2023, en la fe, porque fíjate, la fe, para entenderla, es tan sencilla como el mismo Señor Jesús, pero tan compleja de poderla explicar. Y podríamos llevarnos muchos domingos platicando acerca de la fe y viendo diferentes facetas de la fe. Yo a veces lo comparo con la música, porque la música es linda, ¿no? La verdad es que no toda la música me gusta, pero la que me gusta mucho. Y la puedo disfrutar tanto, pero cuando entramos a estudiarla, ¿qué tal nuestros estudiantes de música? Define ritmo, define armonía, define tiempo y las notas. Y bueno, yo no puedo. Ahí sí tampoco mi cabecita me da tanto para el estudio. Pero disfruto tanto de la música, lo mismo de la fe. Lo mismo puedo hacer que mi fe esté funcionando y esté haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. Y la fe, aunque es sencilla, opera en nosotros. Y la fe en lo sencillo significa creer. Y allí nos encontramos con el problema y el dilema que estamos viviendo en pleno siglo XXI. Yo quisiera tener esa cápsula de tiempo, no sé si les ha ocurrido, no el DeLorean, pero sí una cápsula de tiempo en donde puedas programar, quiero regresar a los tiempos de Abraham, ¿no? Y ver allá cómo Abraham vivía y qué hacía sus 24 horas. A lo mejor dormía mucho y nada más 12 horas era activo quizá. No sé, estoy inventando, estoy platicando nada más con ustedes, pero quisiera así como regresar a aquellos tiempos. ¿Cómo era la fe de aquellos? ¿Por qué? ¿Por qué me ha surgido ese pensamiento y esa idea? Porque en estos días del siglo XXI estamos con muchas influencias humanistas, influencias de filosofías, influencias de pensamientos que han surgido en salones de las universidades. Y hay cosas que han sido muy buenas las que han salido de esos salones, pero hay otras que han creado un conflicto humano muy fuerte. Y tenemos que hoy andar como un campo minado, pisando dónde debemos andar, qué debemos hacer
y siempre teniendo la referencia de la palabra para saber, ¿esto es de Dios? ¿Este pensamiento es tan humano o tan de Dios? Ayúdame, Señor. Y ahí es donde empieza la fe a funcionar. No somos nada más creyentes así, a secas y en plano. El creer en Cristo requiere conocer la palabra para que tengas una forma muy clara de quién es Cristo Jesús. En esa fe incipiente teníamos una visión borrosa. Dicen que los bebés no ven claramente los primeros días que nacieron y ven así nada más como formas, como amibas, ¿no? Papá amiba, mamá amiba. Nada claro, nada, o sea, todo difuso. Y así es nuestra fe tan incipiente. Por eso es que no debemos de quedarnos aquí, porque nos quedamos con formas o más bien imágenes deformadas. Necesitamos ir creciendo en la palabra para que todo eso incorporado, ahora la tarea del Espíritu Santo, de esa mujer creyente, de ese hombre creyente, de todo corazón diga, Señor, lo que estoy leyendo es verdad y esto me va a ayudar a crecer en mi fe. No le entiendo nada, pero yo sé que eso me va a ayudar a crecer y eso es lo que espero en esta lectura del día de hoy. Y te sientas y empiezas a leer y empiezas a recobrar, como un granero empiezas a llenar todos estos granos, estas semillas de la palabra de Dios, incorporándolas dentro de tus graneros en el corazón. Y ya cuando hay suficiente, el Espíritu Santo va, créame esto, el Espíritu Santo es el que te va ayudando a desenvolver esas semillas y a traer el germen para el crecimiento. Y esa parte de crecimiento es la que nos ayuda a esta fe. Y tener fe es tener esa confianza en el Señor, confiadamente. No nos dice Hebreos, acércate pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo me voy a acercar confiadamente? Me tengo que acercar con fe, en otras palabras. La fe nos ayuda a crecer, nos ayuda a tener esa confianza, nos ayuda a ser fieles a Dios. Porque una vez que la palabra, y fíjate qué curioso que entre la palabra, estoy hablando la palabra y estoy hablando al mismo momento de la fe. Y estoy moviéndome así como en samba, ¿no? Hasta ahorita me di cuenta. Pero bueno, por un lado la palabra de Dios y por otro lado la fe. La fe funcionando con la palabra y la palabra funcionando con la fe. Las dos cosas unidas no pueden separarse. No puedes tener fe por un lado y la palabra allá olvidada. Eso no es fe. No estás creciendo. No estás, si ya ves a los niños también les vamos poniendo así en la pared. Lo hacíamos con Carol, ¿verdad? Y tenemos todavía nuestros registros. Y era chiquita y le ponía una escuadra y le ponía aquí. Ya mires, 56, 58, 60 centímetros. Y ahí íbamos viendo cómo iba creciendo y todos emocionados. Porque crecer no te emociona. A muchos, no me da miedo crecer. No, es emocionante. Ver desde otra perspectiva las cosas. Pero la fe, entonces, por un lado la fe es creer en Dios. ¿Quedó en tu corazón registrado? Pero ese creer no es incipiente, no es masacote, ahí, yo sí creo. Alguna vez les preguntábamos a unos chicos que se iban a casar, oye, ¿por qué el Señor habló a tu corazón que ella va a ser tu esposa? Es que la amo. Qué revelación tan profunda. Nunca me imaginé que la amabas como para poder casarte. O sea, por favor dime otra cosa que sea parte de eso, ¿no? Porque si no es como esto. O sea, no tiene todo difuso, no tiene claridad en lo que está diciendo, en lo que está pensando. Y la fe nos ayuda precisamente a eso, a creer con claridad
a creer con particularidad, con así delineadamente quién es Cristo Jesús. Y además, fíjate que al crecer en fe, no solamente estás fiel al Señor, sino que también tienes seguridad en Él. Y ahora sí, esa fe puede ser arrojada, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado una fe arrojada? Vamos a compartir. No, porque a mí me dan pena hablar a las personas. No, esa fe tiene que salir arrojada para hablar. ¿Cuántos ya tienen sus camisetas de 1 billón para Jesús? Ay, muy bien, aquí ¿y cuántos hay en casa? No los puedo ver, pero si no tienes tu camiseta, la necesitamos que tengas y necesitamos que participes con nosotros en las próximas salidas que vamos a tener de evangelismo, porque precisamente uno de los puntos para crecer en la fe es compartir tu fe, es explicar por qué crees en Jesús. No sé cómo explicarlo, el Señor te va a ayudar, pero esa fe tiene que poner a funcionar. Y por último, cuando estás creciendo en la fe, lo que hace la fe es en ti o formar en ti la persona más obediente a la palabra. Pero así, yo soy completamente obediencia a la palabra. Y eso cuando empiezas a leer la palabra de Dios, sabes que yo voy a ser obediente. Cuando esos años en donde estaba creciendo también, estaba el Señor hablando en mi corazón y pues claro, chico y todo eso, y de repente el Señor empezó a decir en mi corazón: y esperas que tus papás te digan que tienes que recoger la basura, ve y hazlo. Nadie aquí en la tierra, bueno, mi mamá me decía: recoge la basura, recoge la basura. Esa era como mi tarea, y la hacía con mala gana, y la hacía lo quería, ¿no? Por eso decimos que obediencia es hacer las cosas que se nos dice inmediatamente y con buena actitud. Si faltan alguno de esos 3 elementos, no estás obedeciendo. Y eso me lo dejó bien claro el Señor cuando Él me dijo: ¿qué esperas para eso? ¿Qué esperas que alguien te diga? Ya lo sabes, hazlo, ejecuta. ¿Qué esperas que te digan que barras? Y empecé a ir más allá de lo que me habían pedido. Y entonces empecé a ver cómo el agrado del Padre estaba en esas pequeñas cosas. Y daba testimonio de esa fe, porque ahí dice: honra a tus padres. ¿Cómo los puedo honrar si no los obedezco? ¿Cómo puedo honrarlos si no hago lo que ellos me piden? Ahora fíjate, una cosa es obedecer, que es hacer lo que se te dice, y otra cosa es honrar, ir más allá de lo que se te pidió hacer. Como nos dijo Jesús en el Evangelio, ¿no es cierto? Dice: al que te pida tu capa, dale, y además ofrécele otra, ¿no? Y ve más, y el que te pida caminar con él 1 milla, ve con él 2 millas. Eso es honra y eso es fe en función, y eso es lo que necesitamos como iglesia para ir avanzando. Entonces, fe es creer, y creer en la palabra de Dios, que es verdad y sobre la cual hago todo mi centro, mi eje de vida, todo lo que circunda en ese eje, todo lo que pienso, todo lo que siento, todo lo paso, lo filtro a través de la palabra de Dios, que al final de cuentas esa palabra es mismo Jesús. El mismo Jesús es el que nos ayuda en todas estas cosas. Y dice en Habacuc, no lo vamos a leer, pero dice en Habacuc 2:4: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo esperamos tener vida y vida espiritual? ¿Cómo esperamos tener esa relación con Dios este año?
Yo no quiero que esté empolvada en mi vida y mucho menos quiero que en tu vida. Yo no quiero que este año transcurra, este 2023 tiene que venir con suficientes retos para nuestra fe, pero que podamos ver cómo salimos victoriosos de ella. Y ahorita vamos a ver algunas citas que nos van a ayudar a enfocar con mayor claridad la fe. Pero déjenme avanzar en esta parte que dice, mas el justo por la fe vivirá. Y lo que enseñaba Jesús, y a Jesús recordarás cuando tú has leído los evangelios, lo que le enfadaba al Señor, ¿qué era? Cuando decía, hombre de poca fe, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué no tienes fe? Y los milagros que sucedían, Jesús destacaba siempre en esa persona su inteligencia, su guapura, su dinero, sus tesoros, su posición social. ¿Qué destacaba? Por tu fe eres sana, por tu fe esto. Ve, puedes ir porque ya tu criado es sano por tu fe, por tu fe, por tu fe. ¿Se dan cuenta cuando leemos los evangelios? Se puede destacar tan claro, brinca a nuestros ojos tantas citas en donde Jesús decía por tu fe, por tu fe. Y cuando no encontraba fe era muy fuerte el Señor, ¿verdad? Me estás hablando fuerte. Me estás hablando fuerte. Pero esa parte es cuando el Señor quiere despertarte. Y eso es lo que el Señor pedía. Fíjate, inclusive los discípulos llegaron a un punto al estar escuchando recurrentemente a Jesús acerca de la fe. ¿Dónde está vuestra fe? Y vuestra fe, tu fe, por tu fe eres por tu fe. Y que los mismos discípulos le dijeron a Jesús, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? ¿Verdad que le preguntaron eso a Jesús? Sus discípulos dijo, aumentanos la fe. Qué hermoso cuando tienes ese compañerismo con el Señor, que llega un punto en tu vida que le dices, Señor, auméntame la fe, auméntame la fe. Quiero ver cosas maravillosas con mis ojos. Empiezo a ver cosas maravillosas, pero quiero más, quiero más, quiero más. Y este año 2023 yo quiero que muchos de ustedes, o todos, sean con esa fe suficientemente grande como para poder acercarse a un enfermo y orar por él y él sea sanado. Él sea sanado, ella sea sanada. Y eso es aumentar la fe. Y en Romanos 3, 22 al 28, es impresionante. Ustedes saben que me gusta mucho el libro de Romanos. Y es un libro que va siendo tan claro progresivamente, lo vas leyendo y va definiendo tantas cosas. Pero tan solo en el capítulo 3, ya desde el capítulo 3, está evocando todo lo que tiene que ver con fe. Y vamos a leer del Romanos 3, del verso 22 al 28, y dice así. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjate qué tremendo, ¿no? Y dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe.
Bueno, de estos versículos que estamos leyendo podríamos avanzar tantos domingos y tantos estudios tan solo de estos versículos. Pero dice en el verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Somos ya justificados, y eso es precisamente cuando recibimos a Jesús por primera ocasión en nuestro corazón. Pero no vamos a quedarnos con esa fe incipiente, y somos justificados por la fe y tenemos paz para con el Señor. Y fíjate, te voy a leer algunos versículos y con esto ya voy a cerrar, pero quiero que vayas delineando, enfocando, absorbiendo todo lo que es la fe, porque por eso les decía al principio, no podemos hablar de la fe nada más como un vector, como algo lineal y algo que es dado, sino que tiene múltiples facetas dentro de la palabra de Dios, porque todo tiene que ver con creer en Jesús. Y dice, por un lado, justificados pues por la fe tenemos paz en Romanos 5:1. Tenemos entrada por la fe a la gracia de Dios en Romanos 5:2. Justificados por la fe en Romanos 9:30. La palabra de fe que predicamos en Romanos 10:8. La fe que se produce por oír la palabra de Dios en Romanos 10:15. La palabra que nos da fundamento para nuestra vida en 1 Corintios 2:5. Por fe recibimos promesas. ¿Has estado pidiendo promesas de Dios? Bueno, no se pueden recibir, perdóname que te tenga que dar esta mala noticia. No se pueden recibir las buenas nuevas de Dios, no se pueden, si no tienes fe. Porque si tienes fe, por fe recibimos las promesas de Dios, y eso está escrito en Gálatas 3:14. Somos salvos por gracia por medio de la fe en Efesios 2:8. Cristo habita en nuestros corazones por fe en Efesios 3:17. Es escudo contra los dardos del enemigo, Efesios 6:16. Es firmeza en Colosenses 2:5. Es una coraza en 1 Tesalonicenses 5:8. Sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 14:6. Y por fe vencemos al mundo y somos más que victoriosos en 1 de Juan 5:4. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuánto nos sirve la fe? No es algo para arrumbar allá en el librero, no es algo para dejar ahí en un cajón. Nuestra fe tiene que ser activa y tiene que ser dinámica y tiene que venir con esta fuerza de la palabra de Dios que imprime en nosotros la fuerza mucho más allá de las físicas. A veces estamos cansados, a veces estamos enfermos, a veces, pero aquí estamos y estamos haciendo la voluntad de Dios, porque esa es la fe. Es el producto de creer en Cristo Jesús. Es la seguridad que tengo de la palabra de Dios que está siendo verdad en mi vida. Y esto es tan importante porque si estamos viviendo en estos siglos, en este siglo, bueno, sí viviremos por siglos con el Señor, ¿verdad? Por fe. Pero este siglo está sacudido, mis amados. Está sacudido. Para aquellos que crean en la palabra de Dios, esta fe tiene que ser robusta. ¿Han visto a una persona robusta? Yo una vez vi a un hombre de Pakistán, medía como 2 metros, pero además medía como 1,5 metros. Ay, no es cierto. Era así, gigantesco. Y más todavía con lo que se ponen aquí en la cabeza y todo eso. Ay, caramba. Así de robusta tiene que ser la fe. Como el hombre Michelin. Ya llegó el hombre de fe. Con permiso problemas, con permiso situaciones. No vas a dejar de tener situaciones y precisamente el Señor nos permite tener esas vivencias, el Señor nos permite tener esas experiencias
a través de circunstancias que no están planeadas, ¿verdad? Muchas veces dices, ya llegó la quincena, finalmente voy a poder hacer esto. No, pues va para acá, va para allá, va para… Y oye, ¿y en dónde quedó todo? Tuve que asistir todo esto por circunstancias, ¿verdad? Bueno, pues así la fe tiene que estar con ese amplio espectro de atención a todas las cosas. Y precisamente estos tiempos, mis amados, escuchen, y si se quedan nada más con estas últimas palabras del mensaje, con eso me doy por bien servido y digo, Señor, el mensaje fue entregado y allá recepcionado. Pónganme acuse de recibido, por favor, ahorita que escuchen estas palabras, porque este año, el año 2023, tiene que estar completamente lleno de fe en tu vida. Y ya quedamos que la fe es creer y creer en la palabra de Dios. Y tiene que vivir esta palabra en mi corazón para que nada me sorprenda, para que todo ese cúmulo de cosas que van a venir, porque van a venir, todas esas circunstancias, situaciones que van a venir, las pueda afrontar con el escudo de la… Eso. Cierra tus ojos.